Buenas tardes, padres, madres, estudiantes y tutores. Bienvenidos a la presentación de actividades y tareas para cuarto, quinto y sexto grado, correspondientes a la semana 2, día 1 del tercer cuadernillo titulado Los trabajos para construir y cuidar una casa. Antes de iniciar con las actividades y tareas, te vamos a pedir que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. GIAP EduTix, suscríbete, comenta y comparte. De inmediato vamos a iniciar con las actividades y tareas. La semana 2 de 4 dice los oficios de la construcción y sus herramientas. ¿Qué vamos a hacer en esta semana? En esta semana te proponemos conocer los oficios, las herramientas y los materiales que utilizan las personas que participan en la construcción de una casa o apartamento. Además, las actividades pretenden que valores el esfuerzo compartido de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan estos oficios en una comunidad. Entrevistarás a una persona que desempeña un oficio de la construcción para planificar un reportaje y redactar una anécdota sobre la casa en la que vives. También vas a interpretar y organizar información acercándote al cálculo de porcentajes. Al finalizar la semana, construirás una pequeña casa colorida de cartulina y te convertirás en un maestro constructor o maestra constructora que orienta a una persona de la vecindad en la construcción de una casa para su familia. No olvides anotar cada día la fecha y los títulos de las actividades que desarrollas. Necesitarás un par de hojas, una cartulina de 20 centímetros por 30 centímetros, lápiz negro y de colores, marcadores, bolígrafos, trozos de papel de distintos colores, tijeras y pegamento. De inmediato vamos a iniciar con la actividad que sugiere el día 1. Dice herramientas y oficios para construir. Esta actividad tiene el propósito de que conozcas nuevas palabras sobre herramientas y oficios relacionados con la construcción. Te serán de mucha utilidad para que al final de esta semana estés preparado o preparada para orientar a un vecino en la construcción de su casa. La tarea 1 dice, una nueva categoría, herramientas de construcción. ¿Recuerdas que la semana pasada, en la actividad 5, tarea 3, página 8, ordenamos un listado de palabras de las categorías, materiales de la construcción y partes de la casa? Para recordarte un poco, aquí había una lista que tú debías de ordenar por categorías. Estaba la parte en la que estaban materiales para construir una casa, como por ejemplo bloc, cementos, entre otras cosas, y estaban partes de la casa como el baño, el techo, las ventanas, entre otras cosas. Entonces, aquí hay un listado de palabras para la categoría herramientas para la construcción. Señala las herramientas que no sabes para qué se usan. Entonces, en estas palabras que están aquí, todas, tú vas, como dice aquí, a señalar las herramientas que no sabes para qué se usan. Supongamos que no sabes para qué se utiliza un andamio o lo que es, entonces lo vas a marcar. Si no sabes lo que es, por ejemplo, un alicate, lo vas a marcar y así sucesivamente. La tarea número 2 dice, busca información sobre el uso de cada herramienta del listado, ya sea en libros, internet o hablando con una persona adulta. Averigua sobre alguna otra herramienta para construir o preparar y agrégala al listado. En tu cuaderno, anota como título herramientas para la construcción y escribe debajo las herramientas y una breve frase que explique para qué sirve cada una. Entonces, aquí lo que vas a hacer es, las palabras que marcaste anteriormente, vas a buscar la información, o sea, qué son y para qué se utilizan, y puedes utilizar fuentes como libros, internet, o hablar, preguntarle a una persona adulta que sepa del tema. También vas a averiguar sobre otras herramientas que se utilizan para construir o en la construcción y la vas a agregar al listado. Entonces, vas a anotar en tu cuaderno el título y las herramientas para la construcción. O sea, vas a anotar el título herramientas para la construcción y debajo vas a escribir las herramientas y una breve frase que explica para qué sirve cada una. Por ejemplo,
Bueno, anteriormente vimos, vamos a suponer el martillo. Entonces, tú vas a colocar martillo. Sirve para clavar los clavos cuando se está en una construcción y se necesita pegar tablas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer. Vas a elegir, vas a colocar y vas a colocar todas estas herramientas para la construcción y vas, luego de investigar, a plasmarla con una simple frase muy pequeña que explique para qué sirve. No tiene que ser una frase que tú saques de un diccionario, puede ser una frase que tú utilices porque ya te aprendiste para qué se utiliza esa herramienta. La tarea número 3 dice los oficios en la construcción de una casa. Aquí observa la casa donde vives y piensa, ¿cómo la habrán construido? ¿Quiénes participaron en su construcción? ¿Cuánto tiempo les habrá tomado? Construir una casa no es cosa sencilla. Participan personas de distintos oficios. Quienes trabajan de albañiles se dedican a construir paredes con piedras, blocks, cementos u otros materiales. ¿Quiénes son carpinteros o carpinteras? Quienes son carpinteros o carpinteras hacen puertas, ventanas, techos y en algunos casos paredes. Entonces, esta tarea es más bien para pensar acerca de la construcción de una casa, cuánto tiempo les tomó hacer la casa donde vives, quiénes la habrán construido, cómo la construyeron y también quiénes trabajan de albañiles, o sea, qué se dedican a hacer, quiénes son los carpinteros, qué hacen, etcétera. Vas a pensar acerca de todo esto. La tarea número 4 dice, escribe tus propias definiciones de los siguientes oficios que participan en la construcción. Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno. Las personas cuyo oficio es la plomería se dedican a... Ahí vas a poner una respuesta para completar esa frase, o sea, con tu propia definición. Las personas cuyo oficio es la instalación eléctrica se dedican a... Las personas cuyo oficio es la pintura se dedican a... Entonces vas a pensar en otros oficios y vas a escribir una frase para definir cada uno de ellos, siguiendo el formato anterior. Por ejemplo, ahí están 3, pero tú puedes decir, por ejemplo, las personas que se dedican a construir, bueno, los maestros constructores se dedican a... Y ahí tú vas a poner los maestros constructores se dedican a dar orientaciones a un grupo de trabajadores que están a su cargo para la construcción de una casa. Este es un ejemplo que yo te puse. Tú vas a completar esos 3 que tú tienes y luego vas a colocar unos cuantos más, siguiendo ese formato que está ahí. La actividad número 2 dice los gráficos dan información. Esta actividad es para practicar cómo aprovechar la información de los gráficos de columnas o de barras, que son muy usados. En este caso, te van a dar información sobre la cantidad de personas que tienen oficios vinculados a la construcción. Veamos. La tarea número 1 dice gráficos que sirven para presentar información. En el pequeño municipio de El Cercado, quieren ofrecer formación a trabajadores en nuevos oficios que se necesitan en el lugar. Para eso se investigó la cantidad de trabajadores y trabajadoras de algunos oficios tradicionales. Para compartir en un debate prepararon el gráfico siguiente. Deberás mirarlo con atención. Entonces, aquí está el gráfico. Dice oficios vinculados a la construcción. Está el eje vertical que indica la cantidad de personas. Está el eje horizontal que representa los oficios albañiles, plomeros, pintores, electricistas. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice, cada columna tiene diferente altura y un número. ¿Es cierto? Tiene diferente altura y tiene un número, incluso también tiene un color distinto. Dice, ese número indica la cantidad de personas de cada oficio. Por ejemplo, aquí este número son 40 albañiles. Dice, mira el eje vertical, o sea, este que está aquí. Mira el eje vertical a la izquierda, esta es la izquierda, y las líneas las cuales parten de allí, de cada número que van aumentando de 5 en 5. Por ejemplo, 5, 10,
15, 20, 25, se está refiriendo a esas líneas. Entonces, a modo de ejemplo, hasta la columna verde, aquí, con el número 15 llega a la línea punteada que parte ese mismo número. Entonces, vas a pasar tu lápiz por aquí. Llega a la línea punteada que parte de ese mismo número, del 15 hasta el 15. Entonces, vamos a ver. Dice, este tipo de gráfico se llama gráfico de barras o de columnas y se usa para mostrar cantidades de elementos diversos dentro de una misma clase. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de personas de distintos oficios. Vuelve a mirar los letreros en cada eje de este gráfico y completa las frases de más abajo. Lo que se anota en el eje horizontal son el eje vertical indica cómo anotarla. Estos detalles te lo da en el gráfico de atrás. Entonces, cada columna de colores representa recuerden que habían diferentes colores cuando yo les dije, los albañiles estaban representados por un color y los demás empleos, por así decirlo, los demás oficios estaban por otros colores, por ejemplo, electricista amarillo y así sucesivamente. Entonces, la altura de cada columna, ¿qué es lo que indica? Según lo que te dice atrás. La altura de cada columna indica la cantidad de tal cosa que se dedican a cada oficio. Entonces, ¿cuántos oficios están representados? Tantos oficios, vamos a suponer 3 o 4, deberán contarlo, cuáles oficios están representados y ahí colocan los que están representados. Entonces, todos estos datos que van en estas líneas, ustedes lo van a conseguir en el gráfico de barras o de columnas que ustedes tienen atrás. La tarea número 2 dice, información que presenta el gráfico. ¿Qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? Se supone que el que tiene la línea más alta es el que tiene más. Entonces tú deberás ir a buscar cuál es el que tiene más. ¿Cómo te has dado cuenta? Ahí vas a escribir cómo identificaste. ¿Qué oficios tienen la misma cantidad de personas? Lo vas a buscar. ¿Cuántas personas tienen esos oficios? Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas que esos dos oficios. ¿Cuáles? Todas estas informaciones la van a sacar del gráfico. ¿Cuántas personas tiene este gráfico que dice que tiene el doble de cantidad de personas que dos oficios? Entonces, ¿cuántos trabajadores muestra el gráfico en total y cómo lo sabes? Teniendo como referencia la información del gráfico anterior, deberás completar la siguiente tabla que dice tabla de personas que trabajan en oficios de construcción en el cercado. Aquí tenemos los oficios, tú vas a colocar los demás oficios, electricista, etcétera. La cantidad de personas, por ejemplo, los albañiles son 40, los electricistas son tantos, y así sucesivamente. Recuerda que toda esta información la vas a conseguir en el gráfico anterior. Entonces, en la tarea número 3 dice que vas a escribir en tu cuaderno el título de la actividad. Debajo vas a copiar las preguntas que acabamos de leer contestadas con tus propias palabras. La tabla y el gráfico muestran la misma información. ¿Cuál te parece más clara para contar la información y por qué? Entonces, eso es lo que deberás escribir en el cuaderno. Estas preguntas son 2. ¿Cuál te parece más clara para contar la información y por qué? Bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.